Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra y muy agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de siempre ser guiados, ser bendecidos, sobre todo por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo y que cada aprendizaje que nosotros vayamos logrando sea con el propósito de que Dios pueda bendecir y pueda permitir que espiritualmente nosotros sigamos en ese proceso de crecimiento. Así que voy a pedir que si alguien de ustedes nos puede dirigir en oración, vamos a estar orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor para poder arrancar con nuestro tiempo de estudio. Amén. Buenas noches, hermanos. Pastor, buenas noches. Oremos. Amén. Buenas noches. Dios Todopoderoso, Dios amado, Dios eterno, en esta noche, Señor, nos reunimos a ti, Padre. Nos acercamos a ti, Señor amado, para agradecerte, Señor. Agradecerte, Padre, por todas tus bondades que hemos recibido en estos días, Padre Santo. Porque solamente tu amor, tu misericordia es quien nos da nuevos, nuevos momentos, nuevos días, bendito Dios. Soberano Dios, Padre eterno, en esta noche, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que tú seas dando, Señor, lo que necesitamos, Padre, para crecer, Señor amado, en espíritu, como persona, para ir creciendo, bendito Dios, en tu palabra, Señor. Gracias te damos también, Señor, por los hermanos que estamos reunidos, Señor, y asimismo a los que no están todavía, Señor. Inquieta su mente, su corazón, Padre, para poder juntos aprender, para poder juntos escucharte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor amado. Seas tu presencia misma en cada uno de nuestros hogares, Señor. Tu presencia mismo sea, bendito Dios, en donde quiera que estemos, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea dirigiendo este tiempo, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tu presencia mismo sea dando esa palabra, Señor, en el pastor, Señor. Espíritu Santo, que tú seas dando esa palabra, poniendo en su boca, Señor, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor. Bendecimos, bendito Dios, la vida de pastor, bendecimos su familia, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a compartir y sobre todo vamos a comenzar esta noche una serie de estudios. Vamos a tratar de profundizar algunos temas que considero yo que va a ser de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Y algunos estudios tal vez vamos a tratar de dividirlo por cuestión de tiempo en una, dos o hasta en tres partes para ir culminando cada una de las temáticas. Y vamos a arrancar el día de hoy con esto que estamos viendo
que es importante para nosotros poder saber acerca de la historia de la iglesia. No nos olvidemos, hermanos, que cuando hablamos de la iglesia no es que nos estamos refiriendo a todo lo físico, al edificio físico, ¿no es cierto? Que podríamos nosotros considerarle iglesia, sino que no nos olvidemos que la Biblia mismo nos enseña que cada uno de nosotros somos la iglesia. Pero también es necesario que nosotros podamos conocer cómo nació, saber un poco de nuestra historia, la historia en sí del cristianismo, a pesar que algún momento nosotros ya estudiamos lo que concierne a la historia del protestantismo y cómo apareció. Pero considero que es necesario ir recordando algunos aspectos y en el transcurso de las enseñanzas vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo otras que van a seguir sumándose a ese conocimiento del estudio teológico. Y cuando hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando no estamos hablando de algo reciente, de algo de 1, 2, 3 años, no, sino la historia de la iglesia tiene que ver y lo podemos llamar como un viaje épico a través de 2000 o más de 2000 años de fe. Esta historia viene desde las calles polvorientas de Jerusalén hasta los confines del mundo moderno y sobre todo lo que trataremos de hacer a través de este estudio es que queremos ir descubriendo cómo el mensaje de Cristo transformó imperios, sobrevivió a persecuciones y continúa cambiando vidas, aún en el siglo XXI. Si bien es cierto, tal vez podríamos decir, no se nota mucho los cambios, no se nota mucho cómo las personas cambian, pero en realidad creo que todo este tiempo, como decimos, más de 2000 años, hemos visto cómo ha ido evolucionando. Y si bien es cierto, en la actualidad tal vez no podemos ver o ser testigos de vidas cambiadas, muchas veces es porque tal vez la iglesia está fallando en algo. Pero esta historia no cambia, ¿no? Esto sigue en vigencia y se terminará cuando nuestro Señor decida el día del juicio o decida dar por terminado este mundo. Ahí va a terminar. Mientras tanto, la historia seguirá marcando. No sabemos si por meses, por años, serán tal vez pocos años o muchísimos años más, pero la historia va a seguir marcándose para nuestras generaciones actuales y futuras generaciones que seguirán eh, desarrollándose o seguirán habiendo en el mundo. ¿Por qué es bueno que nosotros estudiemos la historia y particularmente del cristianismo? Muy pocas cosas son verdaderamente nuevas en este mundo. Los eventos tienden a repetirse y muchas situaciones, problemas y complicaciones del siglo XXI no son más que reincidencias históricas. Por lo tanto, al conocer nosotros el pasado, podemos entender mejor nuestro presente. O como yo decía, muchas veces necesitamos acudir a la parte histórica porque vamos a ver muchas cosas que en los actuales momentos de pronto se asemejan
a lo que, a lo que tal vez ocurrió años atrás. En esto último que hemos estudiado acerca del arca de Noé o los tiempos de Noé, hemos visto cómo la Biblia describe, ¿no? Que habrán momentos y sobre todo dice en los postreros días, la gente comenzará a vivir como en los tiempos de Noé. Es decir, la gente se está olvidando de Dios, la gente comienza a vivir conforme a sus metas, a sus objetivos, a sus propósitos, a lo que la gente piensa que está bien. Y es por eso que la Biblia hace esa comparación y dice que tal vez hoy en estos últimos tiempos que estamos viviendo, de alguna manera la raza humana se parece muchísimo a la que existió antes de que Dios tome la decisión del gran diluvio o del diluvio universal. Por lo tanto, con referencia al poder de la inspiración, la historia tiene el poder de inspirarnos profundamente cuando nosotros conocemos las historias de hombres y mujeres que triunfaron en Dios en medio de tremendos desafíos. Nuestro espíritu puede ser inflamado por su testimonio y valentía. De alguna manera, la historia nos puede mostrar cómo el mismo Señor Jesucristo, que también estuvo en medio de un mundo de pecadores, Él supo guardarse, supo cuidarse y no cayó en el pecado. Entonces, ese es el poder de inspiración que nos da la historia para poder nosotros de alguna manera aplicarlo en nuestra vida actual. Hay varios héroes de la fe y no con eso quiero decir, hermanos, bueno, a estas personas nosotros tenemos que adorarles, tenemos que rezarles o orarles. No, son, como dice aquí, son héroes de la fe. Son personas que de alguna manera contribuyeron a la reforma, que de alguna manera instituyeron ciertas cosas que para nosotros son de apoyo en nuestra vida espiritual. Y tenemos como para rescatar a Juan Calvino, ¿no? ¿Quién fue Juan Calvino? Fue un reformador francés que particularmente él se dedicó a desarrollar la teología llamada la teología sistemática. ¿Cuál fue la parte central de la teología sistemática? Fue una teología que de alguna manera transformó el protestantismo y estableció Ginebra como centro de la fe reformada. Ya iremos viendo varios de los pensamientos y los aportes que cada uno de estos héroes de la fe han generado. Otro, por ejemplo, tenemos a Jonathan Edwards. Eh, Particularmente, él fue un líder de del gran despertar en América, cuya predicación poderosa llevó a miles de personas a una conversión genuina. Tenemos el caso de John Wesley, que fue el fundador del metodismo, cuyo ministerio itinerante transformó Inglaterra y América con el mensaje de santificación. Y cómo no dejar de lado, ¿no? A este gran predicador Charles Spurgeon, que fue conocido como el príncipe de los predicadores. Su ministerio en Londres alcanzó multitudes y sus sermones siguen bendiciendo vidas hasta hoy. Y soy uno de los lectores de los sermones, de las enseñanzas de Charles Spurgeon y definitivamente son espectaculares, ¿no? Que realmente sus mensajes, sus sermones tocan la vida de uno y transforman la vida de uno. Entonces, ellos, ¿qué es lo que permitieron que el evangelio reformado se genere en otros lugares, ¿no? En otros países? Entonces, vemos el caso de Juan Calvino exclusivamente en Ginebra, Jonathan Edwards
particularmente nos habla que Él provocó el despertar en todo lo que es América, ¿no? Y cuando hablamos de América, sería América del Norte, América Central, América del Sur. John Wesley, en cambio, nos habla que él trabajó con lo que es Inglaterra y también América, y Charles Spurgeon en lo que es Londres, ¿no? Entonces son personas que de alguna manera se han constituido en héroes de la fe, que han transmitido el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios en diferentes continentes, y eso ha permitido que el cristianismo pueda distribuirse en diferentes continentes de nuestro mundo. ¿Cuál es el legado que nosotros heredamos de esa historia? Para que nosotros podamos comprender el momento que vivimos como iglesia hoy, es necesario que nosotros reconozcamos que muchas personas ya sufrieron, plantando las semillas a través de las cuales ahora nosotros podemos cosechar los frutos del Evangelio. Porque no es nada fácil, ¿no? Quizás podría decir es fácil cuando uno dice, no, yo quiero evangelizar, yo quiero llegar a lugares vírgenes, a lugares donde nunca se ha escuchado el Evangelio, pero quizás nosotros no medimos las consecuencias que todo eso puede acarrear. Noten ustedes que hay algo histórico en nuestro país, ¿verdad? Que un grupo de misioneros trataron de llegar a una comunidad en el oriente para poder introducir el Evangelio. Y no es que ellos lo lograron, no es que ellos hicieron sacrificio y todo fue fácil. A estos misioneros los asesinaron y entonces retornaron esposa, hijos de aquellos misioneros y volvieron a esos lugares, ¿no? A esas comunidades, y lograron introducir el Evangelio. Entonces, todo aquello que hace historia, de alguna manera sí nos contribuye a nosotros como iglesias, ¿no? Porque muchas personas sufrieron. Quizás esos hijos, esas esposas de aquellos misioneros que retomaron la labor de aquellos que intentaron por primera vez y que más bien encontraron la muerte por causa de Cristo, tuvieron ellos que sufrir la muerte en el caso de los hijos, la muerte de sus padres, en caso de las esposas, la muerte de su esposo, pero eso quedó como un legado, ¿no? Porque cualquiera de nosotros podríamos decir, ah, Diosito, yo no. Ya le mataron a mi papá, le mataron a mi esposa, bueno, en este caso diríamos a mi esposo, yo ya no me voy para allá, yo ya no les predico la palabra. Pero ellos tuvieron eso, ¿no es cierto?, de volver, de predicar la palabra y prácticamente fueron recibidos, incluso aquellas personas que fueron los que directamente los asesinaron a los misioneros, tuvieron que pedir perdón a los hijos y esposa y son parte de la iglesia en esas comunidades. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay que pasar tiempos de sufrimiento, pero ese sufrimiento tal vez de otras personas es como que ya dejaron plantado esa semilla en las que quizás ahora nosotros podemos cosechar frutos. Entonces, el objetivo, hermanos, es que estas enseñanzas o estos cursos que vamos a hacer pueda inspirar en nuestros corazones a través de la historia de hombres y mujeres que fueron poderosamente usados por Dios y que sus testimonios enciendan esa llama de la fe en nuestras vidas. Hoy lamentablemente, y no se olviden que cuando yo me refiero a la iglesia no es que me estoy refiriendo a nuestra congregación como tal, ¿no? Cuando yo hablo de la iglesia me refiero en forma general y particularmente a la iglesia cristiano evangélica. Y creo que no podemos nosotros cerrar los ojos y decir, no,
la iglesia hoy en día no es tan cómoda. Sigue desafiada, sigue trabajando por la obra del Señor, que considero yo que no es así. Nos hemos vuelto a veces tan cómodos que ya nos hemos acostumbrado solamente a hacer, a rendirle culto al Señor, a estar dentro de las cuatro paredes de la iglesia y no nos hemos ido más allá de lo que necesitamos estar. Entonces, el objetivo de la enseñanza es que vuelvo y repito, que tanto las historias de hombres y mujeres que nosotros vamos a ir tocando y recordando, saber que esas personas fueron usadas por Dios y que lo que ellos hicieron de alguna manera pueda encender en nosotros esa llama, ese fuego de la fe en nuestra vida y nuestra disposición por trabajar por la obra del Señor. Todo tiene que ver con el Imperio Romano, ¿no? En los tiempos de Jesús. Y la Biblia nos presenta un relato, le llamaríamos así, tan fascinante de las configuraciones de los imperios mundiales. Y eso encontramos en la visión de Daniel. Cada parte de la estatua que se refiere Daniel en su relato en la Biblia representaba un imperio que habría de surgir en la historia humana. Entonces, para ello yo les voy a invitar que podamos leer Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33. Incluso tenemos ahí en la pantalla. Y si alguien de ustedes me quiere ayudar dando lectura al texto, active su micrófono y dele lectura a lo que dice Daniel capítulo 2, los versículos 31 al 33. De pronto alguien quiere compartir la lectura. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33. No sé si me están escuchando, hermanos. De pronto alguien quiere ayudarnos con la lectura de Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Daniel 2, 31, 33. Sí, Daniel 2, 31 al 33. Ya. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen.
Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Hasta el 33. Sí, Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. bien, entonces, como Hasta ahí. decíamos, esta es una configuración de los imperios mundiales y está basado en la visión que tuvo Daniel. Y como decíamos, cada parte que aquí se describe en este texto bíblico representaba un imperio que habría o debe ir surgiendo en la historia humana. Miremos ese esquema de la sucesión de imperios. Primero hablamos del imperio babilónico. En el imperio babilónico hablamos o la parte central de este imperio era de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo y llevó al pueblo cautivo por 70 años. Luego hablamos del segundo imperio, que es el imperio medo-persa. Este imperio dominó el territorio babilónico y permitieron el retorno del exilio judío. Luego hablamos del imperio griego, que en este caso fue comandado o fue dirigido por Alejandro Magno. Particularmente, él expandió la cultura helénica por todo el mundo. Y finalmente llegamos al Imperio Romano. Es el mayor imperio de la historia, donde nació el cristianismo y se expandió. El anhelo del Mesías político tiene referencia a que desde la época del retorno de Babilonia, las generaciones de ex cautivos ya no tenían control de la tierra. Después de la época de los reyes hubo gobernadores de Judea y posteriormente personas responsables por su administración, como Pilatos, pero nunca ocurrió el retorno a la monarquía. Y esto es clave para que nosotros podamos entender que el gran anhelo de los judíos era buscar un líder que fuera un Mesías político, no un salvador espiritual, sino alguien que liberara a Israel del poderío romano. Entonces no nos olvidemos, toda la historia en el Antiguo Testamento nos habla de los jueces, de los reyes. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo judío? Ellos pensaban que debe haber o llegará un líder, pero con ese carácter político para que se convirtiera en el Mesías. Es por eso que los maestros, los fariseos y todas aquellas personas que eran estudiosas de la palabra en esos tiempos no esperaban o no le reconocían más bien a Jesús como el Salvador. Por eso que le criticaban, le decían, ¿y este qué se cree? ¿Se cree hijo de Dios? Este se cree el Salvador, este se cree lo máximo. Y por eso lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías de otra manera. Muchos reconocieron que el Mesías estuvo ahí, que estaba con ellos, que él murió en la cruz, pero muchos, a pesar de la muerte de Jesús,
aquellos que lo entregaron, aquellos que lo crucificaron, muchos de ellos hasta el día de hoy seguirán esperando al Mesías sin saber que ya lo mataron al Mesías. Entonces eso es lo primero que marca la historia. Y quizás si usted se pone por un momento a pensar en la actualidad, quizás el mundo piensa en eso. ¿Qué es lo que espera la gente? Que el presidente de una nación sea el salvador, le salve de los problemas, de todas las situaciones. Y entonces dicen muchas veces son las personas indicadas a sacarnos de la miseria, a salvarnos. Pero se habla de una salvación política, mas no de una salvación espiritual. Y eso provoca que en la actualidad mucha gente no crea en Jesús porque se sigue manteniendo en ese anhelo del Mesías político. ¿Cuál fue la época dorada del Imperio Romano? Recordemos que el cristianismo nació durante la época dorada del Imperio Romano. Tras varios imperios mundiales, asirio, babilónico, medo-persa y griego, el Imperio Romano se consolidaba ahora como el mayor imperio que jamás existió. En cuanto a la extensión territorial, hablamos que este Imperio Romano abarcaba 30 naciones actuales, 5 millones de kilómetros cuadrados, 85,000 kilómetros de carreteras. Con referencia a su división administrativa, 36 provincias totales, 11 senatoriales, 25 imperiales y 10 dirigidas por procuradores. Es decir, este imperio había construido carreteras que cubrían casi 85,000 kilómetros por su territorio, asegurando un periodo de estabilidad nunca visto antes en el mundo mediterráneo. Con referencia a los tiempos, se habla de la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué indica la plenitud de los tiempos? Las medidas que necesitaban ser alcanzadas para la venida del Mesías. Y sabemos que Dios actúa mediante tiempos de plenitud, aquello que es completo, pleno, lleno hasta la medida. Con referencia a la plenitud de los tiempos, tenemos que tener claro el aspecto con relación a los judíos. Ellos aportaron el concepto de monoteísmo en oposición al politeísmo de otras naciones. Con referencia a los griegos, ellos trajeron el concepto de un lenguaje universal, facilitando la escritura del Nuevo Testamento. Y los romanos constituyeron el concepto de reino, construyendo carreteras e instituyendo la Pax Romana. También es bueno que nosotros hablemos acerca del liderazgo de Cristo. Los griegos habían iniciado una filosofía de liderazgo que terminaba, o en este caso, terminaba en el concepto o en poder definir o establecer que el liderazgo siempre debía ser servido. Y los romanos dominaron el territorio griego, pero la cultura helénica influyó y dominó la cultura romana, incluso en cuestiones de filosofía de liderazgo. Cristo nació en este contexto cultural, pero no se dejó influenciar por él. El liderazgo de Cristo no era uno para
ser servido, sino un liderazgo servidor que revolucionó para siempre el concepto de autoridad. Pregunta: ¿acaso no está casi parecido nuestra sociedad actual? Todos aquellos que llegan a un liderazgo, todos aquellos que alcanzan un puesto máximo quizás en su lugar de trabajo, lo que esperan es que les reconozcan, la gente pueda decir, no, es que porque es cabeza máxima, está en la parte alta, hay que servirle a él. Y todo eso cambió Jesús, porque la gente pensaba así, la gente actuaba así. Y por eso Jesús, en una instancia, ¿qué es lo que dijo? Porque esa idea tenían sus discípulos, ¿verdad? Alguna vez lo expusieron y es como que, parafraseando un poco, le dijeron, Señor Jesús, nosotros como líderes, como discípulos, debemos ser servidos. Y es como que Jesús les dijo, ay, un ratito, mis chullitos. Yo siendo Dios, yo no he venido para que me sirva. Yo he venido a servir. Y ese fue el mensaje que él trasladó a sus discípulos. Y eso tiene que ver con el liderazgo de Cristo. Eso tiene que ver con un verdadero liderazgo. Si yo alcanzo poder a través de ser un líder, si yo muevo masas, si yo muevo personas, si yo soy una persona que estoy adelante de un grupo de personas, significa que soy líder. Y como tal, mi liderazgo debo ejercerlo bajo la premisa de que yo no he venido a que me sirvan a mí, sino a servir a los demás. La Biblia nos dice en Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y de ahí recordemos que viene el resto, que es lo que hizo Jesús, lavar los pies de sus discípulos. Eso era una muestra de enseñarles a sus discípulos que él siendo Dios no venía para que los sirva. ¿Cuál fue una de las posturas o de lo que le dijo uno de los discípulos? Le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Yo debería lavarte los pies. Es que él tenía esa idea de un liderazgo distinto al que estableció Cristo. Él tenía la idea que es que si yo soy cabeza, si yo soy líder, tú tienes que servirme a mí. Y entonces al Señor Jesús le dijo, no, no, déjame actuar. Esto es una muestra de que yo no soy una de las personas a las cuales tienen que humillarse, sino que yo estoy aquí para servirles a ustedes. Tenemos una breve cronología del ministerio de Jesús. Recordemos que fue pocos años, ¿no? Más o menos la Biblia nos muestra que fue alrededor de 2 y un poco más, hasta 3 años de ministerio del Señor Jesús, porque la Biblia dice que su ministerio lo empezó a los 30 años y a los 33 ya falleció. Entonces, en los años 5 y 6 antes de Cristo, probable fecha del nacimiento de Jesús, ¿no? Eh, Aquí se utilizó o se utiliza un poco el error de cálculo del monje Dionisio, el exiguo en el siglo VI. Entonces, considerando eso, ¿no? La probable fecha de nacimiento de Jesús, es decir, el año 5 o 6 antes de Cristo. Luego hablamos de los años 25 y 28 después de Cristo, que se le considera como el probable periodo del ministerio de Jesús. Ahí hablamos del primer año,
año de la inauguración del ministerio público. El segundo año, año de la popularidad y grandes multitudes. Y el tercer año, que tiene que ver con el año de la oposición y su culminación en la cruz. Esa es la cronología del ministerio de Jesús. ¿Cuáles eran las autoridades en las épocas de Jesús? Entonces veamos en ese cuadrito el cargo y la autoridad. En ese tiempo, una de las autoridades era el emperador de Roma, ¿no? Que tenía que ver con el nacimiento de las personas. Y esa autoridad estaba bajo el mando de Octavio Augusto. Por eso ustedes recordarán que cuando eh, los romanos querían matar a Jesús, acudieron a Octavio Agustino para pedirle la lista de todos aquellos niños que han nacido porque andaban buscando a Jesús para matarlo. Entonces, Octavio Augusto era el encargado o era el emperador de Roma, particularmente referente al nacimiento. Luego hablamos del emperador de Roma, ¿no? Que tiene que ver con la muerte, y en este caso la autoridad era Tiberio. El procurador romano de Judea, Poncio Pilatos, y el gobernador de Galilea, que era Herodes Antipas. Entonces recordemos que también en los tiempos que Jesús iba a ser crucificado, acudieron a Poncio Pilatos y también a Herodes, ¿no? Que eran las máximas autoridades. Entonces esas eran las autoridades en las épocas, perdón, en la época de Jesús. El reino de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios? Y es fundamental comprender la naturaleza del ministerio de Jesucristo en la tierra. Y uno de sus principales objetivos era traer el reino de Dios. Esto queda evidenciado en la oración del Padre Nuestro, donde el clamor es: venga tu reino. En el libro de Mateo capítulo 6 versículos 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios significa eso, hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que está establecido tanto en el cielo como también en la tierra. Por eso decimos que cuando nosotros hemos aceptado, hemos creído en el sacrificio de Jesús, hemos dado el paso de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, hemos dado el paso de habernos bautizado, la Biblia dice que en ese mismo momento nosotros empezamos a disfrutar y a vivir el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Decirle que el Señor gobierna todo, que todo está bajo su gobierno. En otras palabras, tiene que ver con hacer la voluntad de Él. Ese es el reino de Dios. Y de ahí viene el aspecto que tiene que ver con el llamado al arrepentimiento, que es la parte central, la médula central del Evangelio y del mensaje de Dios. Cuando Juan preparó el camino para la primera venida, el mensaje fue de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Significa cambio de mente, es decir, pensar diferente y ser diferente. Es muy distinto. A veces nosotros, en vez de arrepentimiento, lo que tenemos es remordimiento. Entonces, más que el remordimiento, el arrepentimiento no es apenas conciencia y tristeza por el error, sino
decisión de cambiar de comportamiento y transformación real. Y eso va a provocar indudablemente cambio de mentalidad. Juan predicaba una mudanza de pensamiento de no conformidad con el mundo y sus valores. Y para comprender este reino e implantarlo necesitamos entender que no vale la voluntad humana, sino la divina. Es necesario nacer de nuevo, como Jesús enseñó a Nicodemo. Una persona que no ha nacido de nuevo simplemente se ha convertido en alguien religioso. Lo que decía el domingo, quizás solo hemos cambiado de decir me voy a la misa, ahora digo me voy al culto. Voy a escuchar el mensaje del sacerdote, ahora decimos voy a escuchar lo que Dios ha preparado a través del pastor. El llamado que hace Jesucristo es al arrepentimiento, no al remordimiento, porque cuando cometemos pecado, provoca en nosotros remordimiento. Entonces, cuando una persona alguna vez ya reconoció haber cometido un pecado, le pide perdón a Dios, pero cuando habla de que simplemente eso le produjo remordimiento, ¿qué significa? Que la persona va a volver a cometer ese mismo pecado. Nuevamente va a orar, le va a pedir perdón al Señor, va a sentir remordimiento, se acerca al Señor, ora, le pide perdón y luego vuelve a hacer la misma cosa. Y eso se convierte en una especie de espiral del cual no podemos nosotros salir. Así que eso significa que usted no se ha arrepentido, sino usted simplemente cada vez que comete un error, cada vez que comete un pecado, lo único que está sintiendo es remordimiento, va a sentirse triste, su conciencia va a estarle ahí martillando que hizo mal. Usted comienza a pensar que no es digno de estar en la presencia del Señor. Entonces, por eso, hermanos, recuerden que el arrepentimiento no es o no tiene nada que ver con la conciencia, con la tristeza por el error que hemos cometido o el pecado que hemos cometido, sino que el arrepentimiento debe provocar un cambio de comportamiento y transformación real, ¿no? Y eso se junta ¿con qué? Con el cambio de mentalidad. Y eso es lo que siempre predicaba Juan, de no ser conformes a lo que determina este mundo, esta sociedad, los valores que establece esta sociedad, este mundo, sino que nosotros debemos estar alineados con lo que determina Dios a través de su palabra. Un nuevo nacimiento, hermanos. Y el nuevo nacimiento no es volver a entrar al vientre de nuestras madres y volver a salir. El nuevo nacimiento es tal cual como le explicó o le explicaron a Nicodemo, que la única manera de nacer de nuevo es una transformación espiritual. Es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y entonces empezar a vivir conforme a la voluntad de Él y no a la nuestra. ¿Qué más podemos hablar dentro de lo que es la historia de la iglesia? Como en los tiempos de ahora, en la época de Jesús también hubieron muchos grupos religiosos. No es nada nuevo que tal vez hoy nos encontremos con que tenemos un grupo religioso llamado los Testigos de Jehová, otro los mormones, otro los católicos romanos, otros los Jesús solos, otros los que conforman la Iglesia Universal, y etcétera, etcétera. Y podríamos enumerar cientos y cientos de grupos religiosos hoy en el siglo XXI. El judaísmo del primer siglo estaba fragmentado
en diferentes grupos religiosos, cada uno con sus propias interpretaciones y prácticas. Conocer estos grupos nos ayuda a entender mejor el contexto del ministerio de Jesús. Por eso es importante estudiar las sectas, estudiar los grupos religiosos que existen. No simplemente decir, no, es que de los otros grupos son del diablo porque no hablan la verdad y esto, este otro. Pero ¿qué conocemos realmente de ellos? Debemos conocer. ¿Para qué? Para que eso nos ayude a entender mejor el contexto del ministerio de Jesús. Porque Jesús también se manejó en ese entorno. Y uno de esos grupos, los que la Biblia los menciona o los reconoce como los fariseos. Este era el grupo religioso más conocido de todos. No era un grupo grande, pero tenían mucha influencia. Fariseo es un nombre arameo que significa separado. Y lo eran, de hecho. Jesús concordaba con buena parte de lo que enseñaban, pero no con cómo ellos actuaban. Y él dijo, observad y haced todo lo que os digan, pero no procedáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, según Mateo 23:3. Entonces, características de los fariseos eran que ellos daban gran énfasis a cumplir la ley. Consideraban sus tradiciones superiores a la ley mosaica. Rechazaban la intimidad de Jesús con el Padre y no les gustaba que Jesús comiera con pecadores. Por eso es que a él le criticaban, ¿no? Que Jesús comía con los pecadores, conversaba con las prostitutas. Eso no les gustaba a los fariseos. Estaba mal visto. Aquí tenemos otro grupo religioso que menciona la Biblia, los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos detentaban gran autoridad en el Sanedrín, considerando el Senado judío en Jerusalén. Aunque subordinado a Roma, poseía autoridad judicial y religiosa, siendo la más alta corte judaica de aquellos días. Veamos algunas características. Eran siempre personas de clase alta, ¿no? Ellos poseían fortunas y ascendieron al poder mediante relaciones con el sumo sacerdocio y familias aristocráticas. Otra característica es que eran colaboradores romanos, es decir, tenían buenas relaciones con los romanos y las clases gobernantes, siendo helenizados en su cultura. Quizás nosotros estamos tomando este término y tal vez ustedes se están preguntando qué significa helenizados. Este término helenizados viene de helenismo. ¿Qué era el helenismo? Es una época, un periodo histórico y cultural en el que la cultura griega se extendió por el Mediterráneo y Oriente tras las conquistas de Alejandro Magno. También este periodo histórico, dentro de lo que es la historia, habla de que hubieron varias escuelas en el ámbito filosófico, como el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y el escepticismo. En lo que se refiere ya al ámbito religioso, el helenismo era o tenía que ver con una palabra o giro propio de la lengua griega usando en otro idioma. También hablamos del helenismo que tenía que ver con
el culto reconstruido a los 12 dioses olímpicos practicado hoy en día por personas en todo el mundo. ¿Sí? Entonces eso es el helenismo, es decir, doctrinas contrarias al cristianismo. Entonces aquí que decía que los colaboradores romanos tenían buenas relaciones con los romanos y las clases gobernantes siendo helenizados en su cultura. Es decir, se dio apertura a muchas creencias, filosofías. Y también otra característica de los saduceos es que ellos negaban lo sobrenatural. No creían en ángeles, en espíritus, en el juicio final, en la resurrección de los muertos, en la vida después de la muerte, ni la venida del Mesías. Tenemos aquí otros grupos religiosos, los esenios y celotes. En lo referente a los esenios, quizás no encontramos este nombre como tal en las escrituras, a los esenios. Sabemos que más bien este era un grupo religioso importante de la época de Jesús. Se habían cansado de la corrupción del sacerdocio en el templo y optaron por una vida modesta a las márgenes del Jordán. Ellos se veían como los remanentes de los judíos justos sobre todo. Algunos vivían en comunidades y tenían bienes en común. Se dedicaban al estudio de las escrituras, purificaciones rituales y la práctica de la oración y la copia de sus propios escritos. Por su lado, los celotes era un grupo religioso que se oponía a la ocupación romana en Palestina. Sus creencias religiosas eran semejantes a la de los fariseos. Sin embargo, buscaban defender sus convicciones por cualquier medio necesario, incluso por la violencia y asesinatos. Se consideraban patriotas, defendían la rebelión armada y una solución militar para la liberación del país. A veces ellos mataban incluso a otros judíos que consideraban colaboradores. Tenemos a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas judíos particularmente eran especialistas en la ley de Moisés. Una de sus principales funciones era interpretar la ley, trayendo soluciones para cuestiones difíciles y principalmente haciendo copias exactas de la ley para el uso en las sinagogas. Es decir, ellos en esos tiempos eran una especie de lo que hoy les llamamos teólogos, maestros. Ellos transformaban sus propias interpretaciones en una ley paralela. Un ejemplo es cuando preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Eso nos dice Mateo 15:2. Lavar las manos antes de las comidas fue una ley incorporada por ellos en la tradición, aunque no hay ninguna ley en el Antiguo Testamento que mencione esta obligatoriedad. Veamos un poquito el inicio de la iglesia. Marco 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia comenzó después de que la misión fuera dada para predicar el evangelio. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, Cristo informó que después de recibir poder, serían testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Curiosamente, Cristo solo autorizó que fueran testigos de lo que habían presenciado durante 3 años y medio con Jesús, después de recibir el poder. Antes de esto, Jesús siempre decía que nadie contará lo que él había hecho.
La iglesia debe tener el poder para testificar y solo hay una autorización para testificar lo que habían visto después de recibir el poder que vendrá de lo alto. Es decir, el Señor estaba enseñando que el Evangelio no es un conjunto de conocimientos que provenían del hombre o una mera información, sino en realidad eran las buenas nuevas testimoniadas con poder. Miren esto tan importante que está ahí resaltado. Jesús no dejó que nadie testimoniara sin antes recibir poder del Espíritu Santo. En este periodo se observa la falta de expansión misionera. La iglesia permanecía en su propio territorio cuando debería avanzar con la evangelización. La iglesia solo inició esta tarea después de la persecución que causó el primer mártir del cristianismo, Esteban, en el año 35 después de Cristo. Entonces, hermanos, el hecho que usted y yo somos parte de la iglesia del Señor, este poder para testificar debe estar de manifiesto. Por eso, hermanos, siempre se les manifiesta que nuestra vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, debe ser un testimonio de vida para los demás. ¿Cuál es la expansión que se generó según Hechos 1:8? La iglesia esperó 7 años para comenzar a salir de Jerusalén. Curiosamente, la orden de Hechos 1:8 se cumplió en el propio libro de Hechos. En Hechos del 1 al 7 nos habla de el evangelio en Jerusalén. Desde el capítulo 8 al 12 de Hechos se refiere o se relaciona al evangelio en Judea y Samaria. Y en Hechos 13 al 28 el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la expectativa del retorno de Cristo? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál era la expectativa de la iglesia antiguamente? La iglesia esperaba la venida de Cristo en cualquier momento. El anhelo por el arrebatamiento era tan profundo que los cristianos vendían sus propiedades para ayudar a los pobres. Las generaciones murieron y Cristo no volvió hasta el presente momento. He allí cómo Jesús nos enseña esto a través de dos parábolas. La parábola del buen samaritano nos enseña y dice que ni la ley ni los oficios litúrgicos resolvieron el problema del hombre, sino apenas el Cristo tipificado que aplicó aceite, es decir, remedio, y vino, que significa alegría, sobre el hombre. El posadero representa al consolador. Por su lado, la parábola de la higuera, en la cual la higuera es el símbolo de Israel. Israel perdió sus tierras en el año 70 después de Cristo, hasta que en 1948 el Estado de Israel fue reintegrado, pues la higuera dio su fruto. Veamos algunos periodos distribuidos de la historia de la iglesia. De forma general, la historia de la iglesia está organizada en 7 grandes periodos que abarca desde el Pentecostés hasta nuestros días. El primer periodo es el apostólico, que inicia con el Pentecostés hasta cerca del año 100 después de Cristo. El segundo periodo era de las persecuciones, que se dio entre los años 100 al 313 después de Cristo.
es decir, las primeras persecuciones en el año 64 después de Cristo. Otro periodo tiene que ver con la era imperial, que se dio entre los años 313 al 476 después de Cristo. Luego tenemos la Edad Media del año 476 a 1453 después de Cristo. Después viene la Reforma, que se dio desde 1453 a 1648 después de Cristo. Luego se vinieron los movimientos misioneros en el año 1648 hasta fines del siglo XIX. El movimiento pentecostal, que apareció en el siglo XX y que todavía hay en la actualidad. El periodo apostólico pentecostés, que se dio en el año 100 después de Cristo, eso provocó un crecimiento explosivo. Es decir, los primeros acontecimientos del inicio de la iglesia muestran un crecimiento extraordinario que asombró al mundo romano. Es decir, primer día, personas añadidas en Pentecostés, luego hombres creyentes después del milagro del paralítico, y crecimiento, multitudes se añadían continuamente, que utiliza el término infinito. ¿Por qué siempre nosotros decimos que es necesario volver nuestra mirada a la iglesia primitiva, a la primera iglesia? Porque quizás fue la iglesia que se manejó conforme a la voluntad de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La calidad de la iglesia primitiva tenía que ver mucho con doctrina. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles con diligencia y constancia. La calidad de la iglesia primitiva tenía que ver con la comunión. Mantenían unidad y tenían todas las cosas en común. La calidad de la iglesia primitiva tenía que ver con la cena del Señor, porque nos habla que partían el pan en memoria del sacrificio de Cristo. La calidad de la iglesia primitiva tiene que ver con la oración. Perseveraban en la oración comunitaria e individual. Estos cuatro elementos, estos cuatro pilares eran los que de alguna manera aportaban para que la iglesia primitiva sea una iglesia de calidad. Ahora, si usted se pone a pensar de estos cuatro pilares, que es parte de la calidad de la iglesia, ¿lo estamos practicando como iglesia? Quizás puedan decir sí en parte, pero lo importante es que estos cuatro elementos deben ser parte de la iglesia. Y entonces ahí tendremos similitud con la iglesia primitiva. Doctrina, no dejarnos llevar por diferentes doctrinas, ¿no? Estar claros cuál es la doctrina que ha establecido Dios en su palabra. La cena del Señor, por eso es importante, nosotros al menos hemos establecido que esto lo celebremos cada inicio de mes. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacemos seguido o cuando no celebramos la Santa Cena? De pronto no estamos cumpliendo con esto de partir el pan
en memoria del sacrificio de Cristo. Reconocer su sacrificio y que gracias a ese sacrificio somos salvos. En cuanto a la comunión, ¿mantenemos unidad? ¿Somos bien unidos como iglesia? ¿O todavía tenemos diferencias de los unos con los otros? Oración. ¿Qué tal vamos en oración? ¿Cuánto tiempo dedico a orar? ¿Oro todos los días? ¿Soy parte de los tiempos de oración de la iglesia? Entonces, estos 4 pilares deben estar funcionando de buena manera para que nuestra iglesia se asemeje a la iglesia primitiva. ¿Tenía conflictos la iglesia primitiva? Claro. ¿Por qué? Porque quienes eran parte de la iglesia primitiva eran hombres y mujeres. Hombres y mujeres de carne y hueso, así como usted y yo. Entre uno de los conflictos de la iglesia primitiva es el conflicto a nivel interno sobre la configuración del cristianismo entre los gentiles. Un pequeño grupo de judíos cristianos esperó cierto tiempo en Jerusalén sin considerar inicialmente la posibilidad de una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Es decir, cuando cerramos la iglesia y no abrimos el espacio para otros. El propio apóstol Pedro vaciló con Dios sobre romper las tradiciones del judaísmo en Hechos capítulo 10 versículos 9 al 20. Todos los miembros de la iglesia al inicio eran judíos. Daban a entender que el gentil primero tenía que hacerse judío para después hacerse cristiano. Este fue el motivo del concilio de Jerusalén, que relata Hechos 15. La decisión final fue que no sería necesaria la circuncisión para los gentiles que se convirtieran. No podemos olvidarnos o dejar de lado al apóstol Pablo. Fue una de las figuras claves en la constitución de la iglesia. Pablo es la figura de mayor importancia dentro del cristianismo primitivo. Por eso, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de su autoría. Él compró la batalla del Evangelio entre los gentiles y realizó las principales jornadas misioneras del primer siglo. Y es así como podemos ver cada uno de estos periodos. El año 10 después de Cristo nace en Tarso. Año 35 después de Cristo, conversión en Damasco. Años 46 al 48 después de Cristo, se da la primera jornada misionera. Años 49 al 52 después de Cristo, la segunda jornada misionera. Años 53 al 57 después de Cristo, la tercera jornada misionera. Y de los años 67 y 68 después de Cristo, martirio en Roma. Ya cuando hablamos del Nuevo Testamento, y particularmente con referencia a su formación, conforme han pasado y siguen pasando los años, las personas que habían presenciado los eventos del Evangelio comenzaron a morir. ¿Eso qué significa? Que iba escaseando, ya no habían personas que podían testificar de aquellos eventos que vieron. Por eso se dio la necesidad de escribir los evangelios y las cartas apostólicas. Y ahí nace también la cronología de la escritura. Los evangelios sinópticos se escribieron desde el año 50 al 61 después de Cristo.
el Evangelio de Juan de los años 80 y 90 después de Cristo, el libro de los Hechos, 63 y 64 después de Cristo, las 13 epístolas paulinas en los años 52 al 67 después de Cristo, las epístolas generales, años 45 al 95 después de Cristo, y el Apocalipsis o la Revelación, año 96 después de Cristo. De ahí viene la era de las persecuciones, que se dio entre los años 100 al año 313 después de Cristo. La primera persecución tradicional aconteció con Nerón en el año 64 después de Cristo. Existen registros de persecuciones anteriores, por ejemplo, una persecución alrededor del año 35 después de Cristo que resultó en el martirio de Esteban. En el año 51 después de Cristo hubo una persecución liderada por el emperador Claudio, que también afectó a algunos cristianos. Priscila y Aquila fueron expulsados de Roma en esa persecución. Los romanos no diferenciaban judíos de cristianos. Para ellos todos eran judíos. Veamos a lo largo de la historia las 10 grandes persecuciones. Entonces ya mencionábamos una de ellas, ¿no? La generada por Nerón, año 64 después de Cristo. Pedro y Pablo fueron martirizados. Se generó un incendio de Roma culpando a cristianos. Luego tenemos la persecución de Domiciano en el año 81 después de Cristo, cuya particularidad aquí era el culto al emperador. Juan exiliado a Patmos. La persecución de Trajano, año 108 después de Cristo, que tuvo que ver con una campaña de denuncias y sobre todo el martirio de Ignacio de Antioquía. Luego tenemos la persecución de Marco Aurelio, año 162 después de Cristo, y aquí se dio el martirio de Policarpo a los 86 años en Esmirna. La persecución de Severo, año 192 después de Cristo, que es la prohibición de hacerse cristiano. Hablamos del martirio de Perpetuo. Luego tenemos la persecución de Maximino, año 235 después de Cristo, cuya particularidad era el odio hacia políticas favorables a cristianos. La persecución de Decio, año 249 después de Cristo, que fue un periodo de apostasía y martirio de Orígenes. El periodo valeriano, año 257 después de Cristo, que tiene que ver con la confiscación de bienes y quema de escritos. Persecución de Diocleciano, año 303 después de Cristo, edito de exterminio, 4,000 cristianos muertos. Y finalmente la persecución de Galerio, año 305 después de Cristo, que fue la última persecución y la destrucción de templos. Así como nosotros podemos visualizar este tipo de persecuciones, hoy en día también hablamos, ¿no? Y particularmente el objetivo es tratar de que el hombre retome de Dios o se separe de Dios. El fin miserable de los perseguidores. Es necesario comentar cómo murieron estos perseguidores. El fin de quienes se opusieron al pueblo de Dios fue verdaderamente miserable. Hablamos de suicidios, el caso de Nerón, de Diocleciano,
y Maximiano, que se quitaron la vida. Asesinatos, el caso de Domiciano, de Cómodo y Aureliano. Torturas extremas. Valeriano fue usado como banco por el rey de Persia por 7 años. Enfermedades terribles. El caso de Valerio, que fue comido por gusanos como Herodes. Y como dice Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bien, entonces, hermanos, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Vamos la próxima semana a seguir analizando todas estas épocas, estos periodos, y como vemos ahí va a quedar desde ahí pendiente para hablar acerca de la era imperial. Así que espero que esta parte histórica de la iglesia nos esté de alguna manera contribuyendo primero para tener conocimiento de todo lo que ha vivido la iglesia desde que fue constituida. Y segundo, como decíamos, el objetivo que estos aspectos de alguna manera en nosotros provoque ánimos y deseos para seguir adelante, para poder tomar esa posición de los apóstoles y que de esa manera nosotros podamos dar a conocer al mundo a Jesucristo. Así que hermanos, espero que aunque resulta un poquito como pesado manejar esta información porque es historia, ¿no? Pero de alguna manera si nosotros le ponemos ese interés y esa atención que requiere, creo que indudablemente nos va a seguir enriqueciendo y nos va a seguir de alguna manera generando en nosotros aspectos que contribuyan al crecimiento de nuestra fe y seguir adelante con la misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a estar en oración, agradeciéndole al Señor y al mismo tiempo cerrando este tiempo de estudio de la palabra. Y luego de la oración, asimismo, dejaremos un tiempo abierto para que si ustedes tienen alguna inquietud, de pronto desean contribuir algo, de qué manera de pronto esto que hoy hemos expuesto le llegó a usted y considera que esto va a ser un apoyo para usted en mantenerse firme en los caminos del Señor. Así que quien desee dirigirnos en oración para dar gracias por este tiempo, puede activar su micrófono y hacerlo. Y una vez que terminemos esa oración, igual si tienen algún tipo de inquietud, pregunta o lo que sea, podemos tener un pequeño tiempo de diálogo ya para luego finalizar nuestra reunión. Así que oremos primero. Oremos. Padre Santo que estás en gloria, santificado sea tu nombre. En esta noche te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de aprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por la vida de su familia. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy se conectaron, Padre. Que todo lo que hoy hemos escuchado sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de pasar este día sin problemas, sin dificultades, Padre, y poder retornar a nuestros hogares sanos y con bien.
Gracias, Padre, te damos y que el resto de esta noche tú nos continúes bendiciendo, tú nos guardes, Señor, de todo peligro, de todo mal, que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros familiares. Protégenos, Señor, durante el descanso que vamos a tener. Guarda nuestras vidas, Señor, nos ponemos en tus manos y que el día de mañana sea un día, Señor, que no tengamos muchas cargas ni muchas dificultades, Señor. Sabemos que tú vas a estar con nosotros desde nuestra salida hasta nuestra entrada, Señor. Gracias, Padre. Permítenos esta noche descansar y darnos un descanso placentero a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Amén. Bien, entonces, hermanos, si de pronto alguien desea comentar, tiene alguna inquietud, de pronto quiere dar algún aporte desde el punto de vista de cómo esta enseñanza le llegó a usted y de qué manera nos va a ir contribuyendo en nuestro desarrollo diario como parte de la iglesia del Señor y como hijos de Dios. Carlitos, esta reunión se puede escuchar nuevamente. ¿Cómo? ¿Entrando el link o cómo? Sí, está grabado y yo le voy a subir y en este caso voy a poner el link en el chat para que de pronto ustedes puedan volverle a escuchar o puedan compartir. Ya, eso nomás para poder volver a escuchar.